No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños. Eso siempre decía Cicerón. Y eso lo vamos a utilizar como parte fundamental para hablar un poco de la historia de la anatomía, que es una de las piedras angulares de la medicina y que aquel médico que no sabe qué es lo que va a curar, no podrá entenderlo para poderlo curar. Muchos autores vamos a encontrar que nos mencionan que la anatomía fue desarrollándose conforme se fue desarrollando la humanidad. Por eso encontramos una anatomía desde la era primitiva. Durante este periodo, para muchos de estos autores es considerada como un periodo de observación, un periodo vulgar, porque no había una ciencia detrás. Pero debemos de reconocer que desde que el ser humano apareció en la faz de la Tierra y se agrupa como una sociedad, ha tenido como una de sus cualidades para su existencia la necesidad de conocer, aprender y enseñar. En esta era primitiva encontramos a nuestro primer médico, a nuestro médico primitivo, que no era más que el curandero. Este curandero tenía como objetivo de su arte, como lo sigue siendo hasta nuestros días, el hombre enfermo, el hombre herido, el hombre que está naciendo, el hombre agonizante, por lo que estas razones forzaron a que el curandero desarrollara al máximo su capacidad de observación, su curiosidad de indagación sobre el cuerpo yaciente para llevar a cabo la misión encomendada. He ahí donde se sustenta el nacimiento de un estudio rudimentario y muy empírico sobre el conocimiento del cuerpo humano, lo que posteriormente se denominaría como anatomía. Una de las sociedades antiguas que más aportes dieron a la anatomía fue la sociedad de los egipcios. Durante este periodo es conocido como la iniciación de la ciencia o la iniciación científica en la anatomía. Los egipcios tenían una creencia ciega en la inmortalidad del alma y en que la misma, desde la muerte del cuerpo, regresaría a habitar de nuevo en él, para continuar la vida terrenal. A diferencia de la etapa histórica precedente, en este periodo se tienen evidencias escritas del ejercicio de la medicina. La forma en la que esta sociedad entendía la vida y la muerte los llevó a realizar y perfeccionar métodos para preservar los cadáveres. Entonces el cerebro era extraído en fragmentos a través de las fosas nasales y la nariz. Asimismo, realizaban una incisión en el costado izquierdo para sacar determinadas vísceras, mientras que el corazón era preservado de una manera intacta. A pesar de que estos procedimientos eran realizados por los sumos sacerdotes, que era una de las características que compartían con la era precedente, así como teníamos al chamán en la época de los egipcios, en la era de los egipcios, los sacerdotes eran los que coordinaban todo este proceso, ya que era visto como algo sagrado, con ayuda de los esclavos entrenados, y no por médicos. Era obvio que el conocimiento de la anatomía existe, quizá más de lo que se evidencia en los estudios, en los escritos, y es enseñado con la manipulación de cadáveres y la lectura de documentos. Aproximadamente 1600 años antes de Cristo es cuando están datados unos de los papiros con mayor descripción anatómica sobre el corazón y los vasos sanguíneos en Egipto, realizado por muchos sacerdotes. Uno de los sacerdotes que más resaltó por su trabajo anatómico fue Imhotep, que fue uno de los principales precursores de este conocimiento durante su época. Dentro de los pueblos mesopotámicos encontramos a los sumerios, babilónicos, amoritas, asirios. Los aportes en cuanto a los conocimientos anatómicos de este grupo de pueblos
no son tan importantes ni tan distintos a los que realizaron sus vecinos, los egipcios, pero es claro que distinguían los órganos y las partes más relevantes del cuerpo humano, como el corazón, el hígado y los órganos genitales. Pero en particular, los babilónicos fueron los que realizaron el ejercicio de la medicina mediante una ley. Si el doctor abre un absceso con un cuchillo de bronce y mata al paciente o le priva de la vista, se le cortarán las manos. Este pueblo fueron los primeros en empezar a tratar de regular el ejercicio de la medicina. Los griegos fueron una sociedad de grandes aportes a gran parte de las ciencias. La medicina y la anatomía no fue la excepción. Uno de los grandes aportes que dieron los griegos fue por medio de Hipócrates, que consistió en una descripción detallada de las válvulas cardíacas, los ventrículos, los grandes vasos y los órganos de los sentidos especiales, así como el arreglo y distribución de las partes del cuerpo humano en sistemas, haciendo especial énfasis en el aparato locomotor, los huesos, articulaciones y principales músculos. Aristóteles fue otro de los grandes griegos que tuvo grandes aportes en el campo de la anatomía, de los cuales consistieron en observaciones en embriones de pollo. Hoy en día es considerado como el padre de la embriología, así como de la anatomía comparada, ya que disecó cientos de animales, describiendo los órganos de manera detallada y realizando los primeros dibujos anatómicos que se tienen noticias, con la única intención de enseñar. Dentro de los aportes que se realizaron en Alejandría y Roma, encontramos a un gran anatomista como lo fue Heráclito, quien describió el cerebro, las meninges, el cuarto ventrículo, los senos venosos, de donde proviene el nombre de la prensa de Herófilo, lugar donde confluyen algunos de estos senos. Realizó la diferenciación entre nervios sensitivos y motores, describió por primera vez la capa más interna del globo ocular, la retina, y le colocó el nombre que todavía se conoce. Identificó una porción del intestino, el duodeno, al que también bautizó con el mismo nombre, los vasos quilíferos y quizás muchas otras estructuras anatómicas que todavía no tenemos muy claro. Erasistrato nos dejó tres importantes nociones suyas. Van a pasar con fuerza a la posteridad. La existencia de un sistema vascular intermedio entre las arterias y las venas, sinastomosis. A estos vasos fue como los denominó. La idea de que el estroma de las partes blandas se haya formado por cordones en los que se entrelaza un nervio, una arteria y una vena. Galeno reconoció la importancia de la anatomía en la medicina y afirmaba que un médico sin conocimientos anatómicos es como un arquitecto sin planos. En la Edad Media encontramos que Leonardo da Vinci realizó sus experimentos y logró determinar la función de las válvulas cardíacas y de los grandes vasos, describió los ventrículos cerebrales y desarrolló una técnica para conservarlos a base de cera. Fue el primero en mencionar y dibujar el seno maxilar, disecó los pulmones y los bronquios hasta demostrar que no tienen relación directa con la sangre. En esta misma era de la Edad Media encontramos a Andrés Vesalio, quien hoy en día todavía es considerado como el padre de la anatomía moderna. Él fue nombrado profesor de cirugía y anatomía en la Universidad de Padua, donde realizó su gran obra
que perdura hasta nuestros días, llamado De Humani Corporis Fabric, la cual consta de 7 libros ilustrados con dibujos que representan las estructuras anatómicas con un realismo nunca antes visto. Este trabajo fue producto de incontables disecciones en cadáveres realizadas por el fin didáctico. El Dr. William Harvey, quien realizó estudios en la Universidad de Cambridge y en la Universidad de Padua, estuvo a cargo de la cátedra de anatomía en el Royal College of Physicians. Con sus prácticas y disecciones, vino a desarrollar la idea de la circulación de la sangre, pero no fue hasta 12 años después que pudo publicar todo este trabajo completo, donde nos explicaba y daba una descripción detallada de la circulación sanguínea. Sir Charles Bell fue profesor de anatomía en Londres, cuyo uno de sus mayores aportes fue la distinción entre nervios sensitivos y motores, así como el descubrimiento del nervio del músculo serrato mayor o nervio respiratorio, el cual tomó su nombre. Sus hallazgos fueron publicados en una obra titulada The Nervous System of the Human Body, considerado uno de los primeros textos de la neurología moderna. El Dr. Jean-Léo Tristit fue profesor de la Universidad de Lyon, autor de uno de los tratados más importantes de anatomía humana, que fue laureado por la Academia de Medicina en París en 1902. Quizás este sea uno de los libros utilizado por un mayor número de estudiantes de medicina en los últimos 100 años en todo el mundo.